de YouTube, hoy vamos a estar hablando de esta noticia que está fresquita, fresquita, sobre la posibilidad real que hay de que el presidente Donald Trump se postule a un tercer mandato y voy a estar dando mi opinión. Quiero recordar, o el que no lo sabe, que en este canal siempre se ha apoyado a la elección de Donald Trump y que a pesar de ser latino, emigrante, todavía sin residencia, siempre he creído que Donald Trump es la mejor elección, o por lo menos de las elecciones que habían disponibles entre Kamala Harris y él era la mejor y lo sigo sosteniendo, a pesar de que hay cosas que lógicamente no estoy de acuerdo con él. Y esta de la reelección es una de ellas. Algunos dirán, no, pero eso no es oficial, eso no se sabe, eso no sé qué. Bueno, solamente el hecho de que esté valorando la opción o que lo tire incluso a juego para un cargo tan importante como el que él ocupa y una cosa tan seria como esta, yo creo que no es motivo ni incluso ni de, ¿no? Además, la constitución es clara y una de las cosas que ha regido este país, una de las cosas que ha llevado a este país a ser la potencia que es hoy, la más grande del mundo, con las libertades que hay aquí, yo creo que no, posiblemente no lo hay en ningún otro país, la división de poderes y todo esto, la constitución, todo lo que hicieron los padres fundadores para que esta gran nación fuera lo que es, yo creo que se vería opacada si esto de alguna manera se diera. Donald Trump puede ser el mejor presidente del mundo, puede dejar el país allá arriba, hacer las cosas súper bien, que yo no vería correcto que él se postulara a una tercera opción de mandato, ni que tan siquiera buscara la manera, porque ustedes saben que, por ejemplo, en El Salvador buscaron las triquiñuelas para que Nayib Bukele volviera a postularse por una segunda ocasión, cosa que en El Salvador no se puede hacer, ¿no? Y que en Estados Unidos buscarían alguna manera por colársele por el lado de la ley donde pudiera Donald Trump tal vez hacerlo, ¿no? Pero yo creo que esto es mal. Y voy a estar diciendo por qué me parece mal, ¿no? Y las bases de esto, de no pasarse más de dos mandatos, viene desde incluso la fundación de Estados Unidos como nación. Esto viene desde Washington, cuando todavía las 13 colonias, los estados americanos, pertenecían básicamente a Inglaterra, a Gran Bretaña. Y entonces eh, Washington, a la cabeza del ejército que ellos formaron, se separaron de Inglaterra, dieron una guerra contra los ingleses y lograron su independencia. Y en 1982 termina la guerra con Washington como cabeza de el ejército, ¿no? Y como el comandante, el tipo, por así decirlo, más importante de ese momento, debido a que fue el principal gestor en la cabeza pensante detrás de que los Estados Unidos o en aquel momento las colonias fueran libres de los ingleses. Era tan valiente, era tan reconocido el esfuerzo de Washington que en una batalla en la cual iban perdiendo contra los ingleses, los soldados de él, muchos empezaron a huir de miedo, ¿no? Y él estaba dispuesto a morir incluso por lo que creía, ¿no? Por la libertad. Y se lo tuvieron que llevar prácticamente a la fuerza, tuvieron que llevárselo porque lo iban a matar si se quedaba. Y para que ustedes vean el nivel de valentía que tenía este hombre y de respeto que le tenían a este hombre. Incluso para que ustedes vean por qué es importante lo que hacen los padres fundadores y que ha reflejado y que ha llevado a que este país sea lo que es hoy, ¿no? Y así hemos servido de ejemplo al resto del mundo, al resto de las democracias. En aquel momento Washington le propusieron que fuera rey. Imagínense ustedes que estaban haciendo una conspiración el ejército porque estaba un poco descontento en ese momento y querían que Washington se hiciera rey y que él fuera el que gobernara en lo que era hasta ese momento Estados Unidos. ¿Y saben qué dijo Washington? Que tenía el poder para hacerlo, ¿no? Le dijo, Aquí no va eso. Nosotros estábamos luchando contra un monarca en Inglaterra y ahora vamos a implantar una monarquía. Y entonces les dijo lo que es la libertad, lo que es la democracia, lo que es ese sentido de lo que querían hacer ellos como nación. Y Washington no se permitió que lo hicieran rey. Incluso renunció al cargo que tenía, que en ese momento era jefe de las Fuerzas Armadas, por así decirlo, de todo el ejército, y se fue a sus tierras. Él era rico.
Entonces, el país se tenía que organizar como nación, todavía había sus disyuntivas porque había personas que querían mm, que los estados tuvieran más poder, fueran independientes, y había otros que querían como un gobierno federal, tipo lo que hay hoy. Entonces tenían que organizarse, iban a elegir un presidente y le dijeron: Washington, nosotros queremos que seas tú el que te postule y seas nuestro presidente. Washington se presentó a las elecciones y es el único presidente de los Estados Unidos hasta el día de hoy, y han pasado creo que 47 con Donald Trump. Y imagínense ustedes que el único presidente que recibió todos los votos electorales en sus dos elecciones fue Washington. 69 en la primera vez que se postuló, 69 votos electorales, el máximo, y después los 132, reflejando el poder que tenía y lo querido que era por todos los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Y tú me dirás: bueno, ¿qué tiene que ver esto con la reelección? ¿Qué tiene que ver esto? Es muy importante. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la ley no prohibía volverse presidente una tercera vez, una cuarta vez, no había límite. En ese momento, si yo Washington, imagínate tú, en las dos primeras elecciones había arrasado, en la tercera incluso querían que él se postulara de nuevo y que fuera presidente, iba a volver a arrasar el tipo. El tipo no tenía ni partido político. Para que ustedes vean el nivel que tenía Washington. No tenía partido político y aún así ganaba. Y la gente lo quería. Entonces Washington, que podía postularse porque no había leyes que le dijeran que no, él dijo: no, 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 no. ¿Por qué? Porque él estaba en contra de lo que era la monarquía. Él estaba en contra de que poderse concentrar en un solo hombre. Él estaba en contra de que una persona estuviera durante tantos y tantos años gobernando el país. Él creía en la gobernancia del poder, la alternancia del poder, perdón. Y esto sentó las bases para que en Estados Unidos, 150 años después, se llevara a cabo una enmienda, que es la enmienda 22, que prohibió reelegirse más de dos mandatos acá en los Estados Unidos, porque hasta ese momento los presidentes que siguieron a Washington, ellos mismos eh, terminaban dos mandatos y, siguiendo el ejemplo de Duro, dijo: no, 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 yo me voy. Y se iban, y aunque la ley permitía, no decía que no se podía elegir por tercera vez, todos los candidatos decidían, después de dos mandatos, siguiendo lo que hizo George Washington, decidían no postularse más. Hasta que en el año 1934, creo que fue, a ver, creo que fue en el 34, no recuerdo bien, Roosevelt salió cuatro veces electo presidente en los Estados Unidos. Imagínense ustedes, cuatro veces después que habían sentado las bases 200 años atrás para que no hubiera, o 150 años atrás para que no sucediera esto, con el ejemplo de Washington, no había una ley que lo prohibía. Por tanto, Roosevelt fue 4 años, 4 mandatos consecutivos presidente, y él muere en el año 1945, y entonces el Congreso dice: mira, vamos a limitar los mandatos porque no queremos que esto suceda, no queremos que haya aquí una dictadura, no queremos que la gente se quede eternamente en el poder. Y es cuando entonces hacen la enmienda 22. Entonces, esto fue la reacción del Congreso en el año 1945. En el 47 fue la aprobación y la ratificación del 51. Y aquí está el texto clave que les voy a leer. Ninguna persona será elegida para el cargo de presidente más de dos veces. Y ninguna persona que haya ocupado el cargo de presidente o actuado como presidente por más de 2 años de un mandato para el cual otra persona fue elegida presidente será elegida para el cargo de presidente más de una vez. Quiere decir que tú no puedes más de dos veces ser presidente, y si eras vicepresidente y por alguna casualidad tuviste que asumir tú la presidencia, estuviste más de 2 años, ya no puedes elegirte más de dos veces de todas maneras. Eso te cuenta. ¿Me entiendes? Por eso es que yo digo que no es correcto que Donald Trump ni bromee con esto, ni tenga la intención de hacerlo, porque esto empieza así como una broma, pero tú no sabes cómo puede terminar. Después de aquí, de cuando vaya acabando su mandato, Donald Trump puede empezar a alegar que es muy poco tiempo, como pasó en El Salvador, que es muy poco tiempo, que le necesita más, que el país ha crecido muchísimo, que no va a dejar el país en manos de los que han tirado el país por el piso, y hacer unas triquiñuelas para poder llegar a la presidencia nuevamente. Yo
estoy totalmente en contra de esto, a pesar de que apoyo a Donald Trump. Entonces, aquí está la noticia, aquí está la noticia que dice, a menudo hay que tomarse estos momentos con una fuerte dosis de escepticismo por parte de un presidente que claramente disfrutaba entregando a los medios de comunicación bocadillos de serpiente en una lata solo para ver los gritos resultantes. Si es así, no le decepcionó. Los medios de comunicación volvieron a echarle humo mientras los comentaristas pronunciaban una vez más la muerte de la democracia. Yo no creo que esto suceda así, pero habría que estar alerta. Los políticos hay que estarlo vigilando constantemente, sea el que sea, hay que vigilarlo. Los políticos son servidores públicos. Aunque tú lo apoyes, uno no puede ser ciego, uno tiene que ser objetivo y uno tiene que tener críticas, tanto positivo como negativo, de la gestión que ellos hacen, porque son servidores públicos del cual su dinero sale de los impuestos. Sin embargo, dada la declaración del presidente, es importante dejar clara la base de esta teoría, que durante mucho tiempo ha sido una especie de juego de salón para los profesores de derecho sobre cómo un presidente podría eludir las limitaciones de dos mandatos impuestas y dos. Gracias a Dios que este gran país, esta gran nación, tiene una división de poderes. El presidente no puede hacer lo que le da la gana. Lo que le da la gana. Empecemos por el lenguaje ratificada en 1951. La enmienda fue aprobada irónicamente por los republicanos. Esto es la enmienda 22, que reaccionaba ante la decisión de Franklin Delano Roosevelt de romper la tradición de presidencias de dos mandatos al aspirar a un tercero. La intención era clara, creían que ejercer más de dos mandatos exponía al país al peligro de que un político ocupara el cargo de por vida o durante periodos prolongados. Eso es lo que le estábamos hablando. Para evitar la enmienda establece, ninguna persona podrá ser elegida por el cargo de presidente. Esto ya lo vimos. En particular, el lenguaje incluye a aquellos que no fueron necesariamente elegidos para el cargo, sino que ocuparon el cargo durante más de 2 años, presumiblemente a través de la cesión en el cargo debido a una vacante. Es decir, el presidente tuvo que dejar de ejercer a mitad de término y los últimos 2 años le tocó ejercer al vicepresidente. Ya eso te cuenta como un mandato. Imagínate tú. Pocos dudan seriamente de la intención de la enmienda de impedir que cualquier persona que ejerza un tercer mandato fuerce un cambio de liderazgo en la nación. Ahí es donde entra la ratonera. La enmienda se refiere a que una persona sea elegida. Así que algunos defensores afirman que la enmienda no impide que un presidente ejerza un tercer mandato, sino solo que sea elegido para ello. Y aquí esto está mal completamente, lógicamente, porque sí lo dice claramente. Si tú ejerces más de dos, bueno, a ver, ¿qué dicen ellos? Aunque si él ejerció 2 mandatos, pero no van a votar por él, no se presenta una tercera elección, sino que se presenta como vicepresidente, eligen al presidente, el presidente después dimite y él sube como de vicepresidente a presidente. Y no estaría como una reelección, sino que como el presidente renunció y él es el vicepresidente, asumiría el cargo. Estas cosas las veo totalmente mal, aunque la ley, vamos a poner, porque la ley no lo permite, ni incluso así, ahora se lo voy a estar leyendo, aunque la ley le permitiera, estas triquiñuelas yo las veo totalmente mal. Por eso creo en la alternancia en el poder. Creo que los demócratas estarían bien que lo eligieran a ellos, porque con sus ideologías no me gustaría que siguiera un republicano, pero creo en la alternancia del poder, así de simple. 2 mandatos y para tu casa. Si tú fueras más, tú no eres ni más importante que Washington, y yo creo sinceramente, y que me lo pueden poner ahí como un mensaje, que Donald Trump, con todo lo que ha hecho positivo para este país, no es ni la chancleta de Washington. Y si Washington se fue haciendo todo lo que hizo, ¿por qué te vas a quedar tú en el poder? Esta interpretación forzada significaría que los redactores solo les agreviaba la idea de que alguien se presentara a las elecciones y no ejerciera el cargo. No existe ningún apoyo histórico convincente para esta interpretación. Claro que no. Según esta interpretación, un presidente de 2 mandatos podría conseguir un tercer mandato presentándose a vicepresidente y haciendo que el presidente electo dimitiera después de la toma de posesión. Esto es lo que estábamos hablando. Y ahora
¿Cuál es el problema? El problema de esta táctica es otra enmienda, la 12. Enmienda establece que ninguna persona constitucionalmente inelegible para el cargo de presidente será elegible para el vicepresidente de los Estados Unidos. Quiere decir que si ya tú no eres elegible para ser presidente porque fuiste 2 veces, eres inelegible para vicepresidente. Trump no podría presentarse a vicepresidente porque no es elegible para ser presidente. En consecuencia, probablemente se le impediría presentarse a vicepresidente en las papeletas de muchos estados. Y ahí te sigue dando otra explicación más, otra triquiñuela que podría ser, pero que sería demasiado largo el video. Mi opinión es la siguiente, como ya he venido haciendo. No creo que esto deba hacerse realidad. Sea juego o no, hay que estar claro que las leyes deben cumplirse. Yo no estuve de acuerdo que Bukele se religiera, ¿no?, El Salvador en contra de la Constitución. Y ahora no voy a estar de acuerdo en que Trump haga lo mismo o partidarios de Trump intenten hacer lo mismo. La alternancia de poder debe continuar y además las leyes deben ser respetadas, la Constitución debe ser respetada. Y eso es lo que ha llevado a esta nación a ser lo que es hoy. Tener instituciones fuertes, tener instituciones que no sean vulnerables, sino instituciones que todos puedan respetar y que además la división de poderes sea efectiva y que cuando un tipo como Trump o otro intente hacer algo en contra de la Constitución, puede intervenir el Congreso, puede intervenir la Corte Suprema y lo pongan en su lugar, porque todos somos iguales ante la ley y nadie es más que la ley. Así que ese es mi resumen de todo esto. Sigo apoyando a Donald Trump como presidente con sus luces y sus sombras, cosas que no estoy tan de acuerdo que ha hecho y la mayoría creo que sí está bastante acertado en este mandato, pero lógicamente en algo así, en esta idea, no estaría de acuerdo. Déjenme en los comentarios qué es lo que ustedes creen sobre el asunto. Nos vemos en el próximo video. Es todo por hoy. Chao.